La guerra contra Irán se está volviendo mucho más dramática hoy. Donald Trump ha llegado a un punto en el que ya no puede simplemente retroceder sin que parezca una muestra de debilidad. Él mismo se ha creado una presión a su alrededor de la que es muy difícil salir, y los acontecimientos más recientes muestran que, en lugar de una rápida derrota de Irán, estamos viendo más bien lo contrario. Teherán no cede ante él, al contrario, sigue poniendo a prueba sus nervios, su credibilidad y su disposición a ir aún más lejos. Trump lo ha llevado ahora a un nivel aún más alto. En Truth Social publicó un mensaje vulgar en el que le dijo a Irán que abriera el estrecho de Hormuz, o de lo contrario seguirán más ataques estadounidenses. Más tarde, a través del Wall Street Journal y otra publicación, añadió también una fecha concreta, el martes por la noche, hora del este de Estados Unidos, y mencionó ataques a plantas eléctricas y puentes iraníes. Eso ya no es solo una retórica fuerte para el público local, eso es un ultimátum público que él mismo estableció de tal manera que, si nada cambia, tendrá que actuar o admitir que su amenaza no funcionó. Aquí es donde está el núcleo del problema. Por lo que vemos hoy, es más probable que haya una mayor escalada que Irán simplemente se rinda. Teherán ya hace unos días, según los medios iraníes, rechazó incluso la propuesta de un alto el fuego de 48 horas mediada por terceros. Al mismo tiempo, queda claro que ni siquiera después de más de un mes de guerra, la capacidad de Irán para resistir se ha quebrado. Fuentes estadounidenses citadas por Reuters dicen que solo pueden confirmar con certeza la destrucción de aproximadamente un tercio del arsenal de misiles iraní. Eso significa que Irán todavía tiene con qué responder, y también es importante el aspecto político. Irán no se quebró ni siquiera después de perder a una parte fundamental de su liderazgo superior. Reuters ya había documentado en detalle que en los primeros ataques fueron asesinados los funcionarios iraníes de más alto rango, incluido el líder supremo Ali Khamenei y otras figuras militares y de seguridad destacadas. A pesar de eso, el nuevo régimen no capituló y los funcionarios iraníes en los últimos días se han mostrado públicamente de manera intencionada para demostrar que el Estado sigue funcionando y que la guerra no los ha quebrado. Por eso no tiene mucho sentido suponer que justo ahora, después de todo lo que ya han pasado, de repente decidan rendirse solo porque Trump endureció su postura en una publicación. Así que si Estados Unidos realmente atacara otra infraestructura iraní según las amenazas de Trump, a corto plazo eso podría causar grandes daños a Irán. Los ataques a las plantas eléctricas podrían causar más cortes de energía, y los golpes a los puentes empeorarían la logística, el suministro y el traslado de material militar. Pero ni siquiera un golpe así significa automáticamente que el régimen se abrirá de repente. Irán en realidad no necesita lograr una victoria militar clásica sobre Estados Unidos. A Irán le basta con mantener el canal lo suficientemente peligroso como para que los barcos, las aseguradoras y los comerciantes lo eviten. Y eso es precisamente la mayor debilidad de la lógica de Trump. Además, incluso ahora no es cierto que la situación pueda describirse simplemente como un estrecho de Hormuz completamente normal o completamente cerrado. Reuters informó hoy que en los últimos días Irán permitió el paso por el estrecho a algunos barcos sin vínculos estadounidenses o israelíes, por ejemplo, embarcaciones relacionadas con Malasia, Omán, Francia o Japón. Eso es importante porque muestra que Teherán no está usando el estrecho de Hormuz simplemente como un interruptor de encendido y apagado. Lo está usando como un arma selectiva. Puede permitir algo, bloquear algo y ejercer presión según sea necesario. Así que Trump no se enfrenta a una decisión simple de abierto o cerrado. Te enfrentas a un oponente que sabe dosificar el caos. Por eso, una represalia menos probable de Irán no se vería como una gran guerra frontal con Estados Unidos, sino como una serie de golpes asimétricos en puntos sensibles. Eso ya lo estamos viendo. La Guardia Revolucionaria de Irán se atribuyó los ataques a instalaciones petroquímicas en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, y al mismo tiempo advirtió que si continúan los ataques a objetivos civiles en Irán, intensificarán los golpes contra los intereses económicos estadounidenses. La compañía estatal de petróleo de Kuwait confirmó hoy daños materiales graves tras un ataque con drones. Eso significa que la respuesta de Irán ya no es solo una teoría. Ya está ocurriendo. Si Trump hubiera respondido a su ultimátum con más fuerza, Irán muy probablemente habría atacado lo que hoy le duele menos a ellos y más a Occidente.
es decir, ataques a la infraestructura energética en el Golfo, con drones y misiles contra puertos, refinerías, instalaciones de acero, nodos logísticos y probablemente también más presión sobre el transporte marítimo. AP también informa que Teherán ya está insinuando la posibilidad de ejercer presión sobre Bab al-Mandeb. Si la inestabilidad se extendiera significativamente también allí, el problema ya no sería solo regional. Eso sería una intervención directa en dos arterias clave del comercio mundial al mismo tiempo. No hay que imaginar mucho lo que una escalada así provocaría en el mundo, porque ya estamos viendo las primeras consecuencias. Según Reuters, el petróleo está cerca de los $120 por barril. Aunque la OPEP Plus aprobó hoy un aumento de las cuotas de producción en 206,000 barriles diarios, Reuters lo describe más bien como un paso simbólico, porque el problema no son solo las cuotas, sino que por el estrecho de Hormuz normalmente pasa un enorme volumen de petróleo y gas. Y si el transporte se ve afectado, no se puede reemplazar rápidamente. Los analistas también advierten que si el estrecho permanece paralizado por más tiempo, el precio podría superar los $150 por barril. Y con eso inmediatamente vienen otras cosas. Seguros más caros para los petroleros, transporte más caro, mayores costos para la industria, mayor presión inflacionaria, crecimiento más débil. Reuters escribió hoy que la guerra ya está afectando negativamente la actividad empresarial en Arabia Saudita y también está empeorando el ánimo en Egipto. En otras palabras, esto ya no es solo un conflicto entre dos países o una sola región. Es un impacto que se está extendiendo muy rápidamente a la economía mundial. Y cuanto más tiempo dure, menos se trata de un problema militar y más de un problema global de precio. Por eso tampoco tienen mucho sentido las recientes declaraciones de Trump, diciendo que Hormuz en realidad no es un problema de Estados Unidos y que deberían ser otros países por donde pasa el petróleo quienes lo mantengan abierto. Sí, en un sentido técnico estricto, Estados Unidos hoy tiene una dependencia directa menor del petróleo del Golfo Pérsico que Europa o Asia. En 2024, a través de Hormuz, llegaron a Estados Unidos desde los países del Golfo Pérsico alrededor de 500,000 de barriles diarios, lo que representó aproximadamente el 7% de las importaciones estadounidenses de petróleo y cerca del 2% del consumo estadounidense de líquidos derivados del petróleo. Pero eso no significa en absoluto que este problema no afecte a Estados Unidos. El petróleo es una mercancía global y el conductor estadounidense no llena el tanque en función de si el petrolero llegó físicamente directamente desde Hormuz a un puerto estadounidense. Llena el tanque según lo que sucede en el mercado mundial del petróleo. El precio del petróleo es el factor más importante para determinar los precios de la gasolina en Estados Unidos, aunque Estados Unidos utiliza su propio referente, el WTI. En caso de un shock petrolero global, los precios de los combustibles en Estados Unidos en la práctica se comportan más según el Brent. Hoy en día el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ya supera los $4 por galón. Así que aunque Estados Unidos no dependiera existencialmente de los barriles del estrecho de Hormuz, el impacto económico de una interrupción en el estrecho lo afectaría de todos modos, a través de la gasolina, la inflación, la logística y la presión política interna. Y es precisamente por eso que Donald Trump cae en la trampa que él mismo ayudó a crear. No puede simplemente decir que Estados Unidos se va, que el estrecho de Hormuz sigue en problemas, que el petróleo está caro, que el mundo está nervioso, que los ataques iraníes continúan y que él sigue siendo el ganador. Así no se ve la victoria. Si terminara la guerra sin restaurar la navegación normal y sin frenar la capacidad de Irán para chantajear al mundo a través de las rutas energéticas, quedaría un caos más costoso y la impresión reforzada de que Irán resistió más de lo que Washington esperaba. Y eso sería, tanto política como estratégicamente, más un fracaso que un triunfo. Así que para Trumpo, la situación es incómoda en ambos sentidos. Si no ataca, Trumpo parece débil después de haber amenazado públicamente. Si ataca, podría desencadenar una crisis regional y global aún mayor, sin la certeza de que realmente abrirá el estrecho de Hormuz. Y justamente esta es probablemente la imagen más precisa de toda la situación hoy en día. Irán no lo está presionando para que se elija simplemente entre la paz y la fuerza. Irán lo está presionando para que elija entre una mala opción y una situación quizás aún peor. Si te gustó el video, te agradecería un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo a través de una donación. Y si quieres que el video llegue a más personas, haz clic en recomendar, te lo agradezco mucho.